Tenemos entonces la introducción al libro de Crónicas que Lida nos dio hace 8 días y nos decía que es una perspectiva diferente a lo que ese libro es de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, porque tiene otra perspectiva y tiene el enfoque de Dios, desde la perspectiva de Dios. No quiere decir que los libros anteriores no fueron escritos o inspirados por el Señor, sino que él permite la misma historia desde diferentes ángulos y digamos que cuando abordamos primera y segunda de Crónicas, lo estamos viendo desde el ángulo de Dios con un propósito muy, pero muy específico. Hay algo que necesitamos entender de Crónicas y en general de toda la Biblia, y es que cuando llegamos a estos textos un poquito difíciles, pesados de leer porque habla de genealogías, en realidad es el mensaje de Dios con un propósito. Y usted dirá, ¿qué propósitos tiene tanta genealogía? Porque Primera de Crónicas, los primeros 8 capítulos, comienza con el primer ser humano, con Adán, y hace toda la genealogía hasta el final del cautiverio en Babilonia. Parece ser que este libro fue escrito después del regreso de la deportación a Babilonia. ¿Por qué las genealogías? Hay varias razones por las cuales Dios pone genealogías. Y si usted ve en Mateo y en Lucas, se vuelven a hablar de las genealogías y Dios quiere mostrar el génesis y el propósito con el ser humano, un plan de Dios con el ser humano. Entonces, las genealogías nos permiten entender algo muy fundamental aquí en el libro de Crónicas. Hay dos tipos de genealogías en la historia de la humanidad, en el propósito del Señor. Está la genealogía antes de Cristo. La genealogía antes de Cristo va desde Adán y contempla todos los seres humanos destronados de la gracia de Dios, separados por el pecado de su relación con Dios. Y el Señor permite que queden grabadas todas esas genealogías para el pueblo de Israel dentro del sello de identidad que Él le quiere dar a su pueblo, pero también para nosotros, para entender cómo la genealogía desde Adán hasta antes de Cristo es una genealogía que definitivamente por los medios humanos nunca pudo cumplir el propósito. Después de Cristo comienza una nueva genealogía. Cristo, el segundo Adán, ya no va a haber un tercer Adán. Y en este segundo Adán, usted y yo tenemos el privilegio de ser la descendencia de esta nueva genealogía. ¿Cuál es la característica de esta genealogía? Que ya no es el esfuerzo humano y ya no son las normas de Dios. Es la gracia y el Espíritu Santo obrando y trabajando el ser humano en sometimiento a Dios por medio del Espíritu Santo, en amor y en gratitud por la obra redentora de haber sido sacados de la esclavitud. Entonces le damos gracias a Dios que usted y yo hacemos parte de una genealogía diferente. Dicho en otras palabras, cuando leemos crónicas vamos a ver cualquier cantidad, como lo hemos visto en Reyes y en Samuel, todas las caídas humanas, intentos humanos, misericordia de Dios perdonando al pueblo y el pueblo volviendo a darle la espalda a Dios. Y realmente la historia termina muy mal porque cuando ustedes ven que aparece Cristo en escena, el pueblo de Israel estaba completamente perdidos, orgullosos de un templo que tenían ahí, que solo les servía para tener un orgullo, pero la gloria de Dios se había desaparecido y eso lo había ya mostrado el profeta Ezequiel cuando muestra que la gloria de Dios se apartó del templo. Entonces se quedaron fue con una historia y con un edificio nada más y habían perdido lo esencial que era la relación con Dios. Entonces, hacer parte de la genealogía de Adán es repetir y repetir lo que los ancestros se equivocaron y perfeccionar el pecado de los ancestros. Si usted y yo no hubiésemos sido sacados de la genealogía de Adán, usted y yo seríamos artífices de la perfección de los pecados de nuestros ancestros.
¿Qué significa? Que por la gracia de Dios hemos sido librados de cometer peores pecados de los que conocieron nuestros ancestros por su ignorancia y por su condición de esclavitud frente al pecado, por el dominio que Satanás tenía en ellos. Crónicas 1 y 2 es un mensaje para el pueblo de Israel en medio de todo este caos para dar esperanza. Entonces es muy lindo ver que en Crónicas Dios muestra una perspectiva casi de los mismos temas, pero con un zoom en la vida de David. En Samuel y en Reyes vemos toda la historia de Saúl, vemos toda la historia, parte de la historia de Israel, cuando Samuel era juez de Israel y toda esta cantidad de desfases que tuvo el pueblo de Israel. Pero en Crónicas vemos a David y a David, el Señor haciéndole zoom como un prototipo de un rey que ama a Dios, de un rey que obedece a Dios. Digamos que en Primera de Crónicas vamos a ver a David, pero no los pecados de David, sino la cara positiva de David. ¿Qué significa esto? Que Dios le quería dar esperanza al pueblo de Israel en medio de toda la cautividad, de saber que venía un Mesías con un corazón diferente y que Dios iba a levantar un verdadero rey que los iba a sacar de la esclavitud. Cuando leemos Romanos podemos entender que la rebeldía y la incredulidad de los judíos se convirtió en bendición para nosotros. Nosotros no estábamos ni en el mapa de tener la menor posibilidad de haber sido salvados por Dios. Pero cuando Israel cierra las puertas de la bendición al Mesías, se abre la puerta y se abre esta generación que se llama iglesia, usted y yo. Entonces, queridos, usted y yo venimos de una genealogía de un rey, de un Mesías, de un libertador que nos va a garantizar que no vamos a perdernos, que no vamos a repetir los pecados de nuestros ancestros, que tenemos toda la posibilidad de representar una nueva nación, un nuevo pueblo sobre la faz de la tierra. Obviamente, esto requiere la cooperación con Dios. Es decir, Dios lo hace todo por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero requiere de nosotros que haya la disposición y el deseo de aceptar y vivir en esa gracia. No sé si usted al escuchar esto se siente bienaventurado y bendecido de saber que lo que le espera a usted, si usted se toma de la mano de Dios, es saber que Dios va a escribir una historia completamente diferente y que Dios a través de su vida va a marcar que sí es posible que haya una genealogía apartada, diferente de la corriente del mundo, que va a ser bendición, que va a mostrar la gloria de Dios y lo más importante y maravilloso y sublime que Dios ha hecho es que en cada uno de los miembros de esta genealogía, Dios hizo ese templo que él quería aquí en la tierra y que lo ilustraba el templo judío en su momento donde la gloria de Dios se manifestaba. Querida iglesia, usted y yo somos llamados para hacer ese tabernáculo donde Dios habita y Dios muestra en medio de las tinieblas de este mundo que sí Él es real, que sí es posible nadar contra la corriente, que se muestran las evidencias de que somos liberados de la esclavitud del pecado, porque ya el pecado no nos puede dominar. Cristiano que se deja dominar por el pecado es porque sencillamente, como el lorito cautivo, vuelve a la jaula por pura voluntad propia y se quiere hacer esclavo del pecado, pero la libertad que Cristo nos dio rompe todos esos esquemas. Cuando usted y yo tenemos una relación con Dios, como el Mesías que anuncia Crónicas, como una sombra a través de David, un reflejo de lo que era David, un rey que ama a Dios, un rey que se preocupó y que hizo todo lo posible para dejar todo preparado para que hubiese un tabernáculo, para que Dios se encontrara con su pueblo y el pueblo se encontrara con Dios. Entonces vamos a ver desde el capítulo 9 algunos datos muy específicos, muy
importantes que nos permiten entender por qué esta temática en el libro de Crónicas. Si vemos el capítulo 9, en el versículo primero, dice la palabra que contado todo Israel por sus genealogías fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Tan maravilloso y perfecta la soberanía de Dios que permitió que se escribieran todas las genealogías antes que se fueran a la cautividad, porque Dios les quería recordar de dónde venía la promesa. Dios les quería recordar cómo el pecado entró a través de Adán, cómo hubo un pacto con Abraham, cómo Dios les había prometido ser su pueblo, cómo había un libertador tipo también del Mesías que había dado un camino de salida, cómo había el reflejo de un cordero que los iba a liberar y los iba a conformar, les iba a hacer una nación, les iba a dar una identidad e iban a ser un pueblo muy diferente de las naciones de la tierra. Cómo Dios se iba a glorificar a través de ese pacto que Dios había hecho con Moisés. Eso, todo eso lo tiene que ver las genealogías. Entonces, cuando las genealogías estaban ahí escritas, Dios permitió que al pueblo no se le olvidara de dónde venía, dónde estaba y para dónde iba. Esta genealogía estaba en un libro y estaba en el templo. ¿Qué significa? Que en los tiempos del Señor, cualquier judío podía entrar al templo y podía ver toda la línea genealógica. Pero es increíble ver que estaban tan velados que no pudieron entender que Cristo venía de esa genealogía y era el cumplimiento de la promesa. No importa de dónde venimos, no importa la genealogía que usted viene contando de sus ancestros. No importa los pecados en que vivieron sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. No importa toda la ruta desviada en que hayan caminado sus ancestros. Cuando viene el Mesías a su vida, usted escribe una historia completamente diferente. ¿Y cuál es aquí el llamado? Que no nos devolvamos, querida iglesia. Que no decidamos regresar al Egipto, que no hagamos lo que hicieron todas estas genealogías de reyes perversos que provocaron a ira a Dios, que muchos tuvieron que ser cortados, que la nacionalidad que Dios le había dado al pueblo, la perdieron y fueron exiliados y fueron humillados y fueron esclavizados. Y muchos murieron en vergüenza, como murió Sansón por su desobediencia, como también más adelante vamos a ver que murió Saúl. A todos el Señor les dio la gracia, pero cada uno decide el final de su historia. Y a eso nos llama el Señor. En el versículo 2 del capítulo 9 nos dice la palabra que los primeros moradores que entraron en las posesiones cuando Dios les entregó la tierra al pueblo de Israel fueron los israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. ¿Qué nos dice aquí Crónicas? Que el sacerdocio es el que abre la puerta. Así como Cristo abrió la puerta de acceso a nuestras vidas, a la eternidad, al perdón de Dios, al amor de Dios, usted como sacerdote se convierte en un portero del templo para hacer que muchos puedan entrar a la presencia de Dios, para que a través de su vida Dios quiere que usted sea ese hombre o mujer que se convierte en un portero que muestra el camino de salvación a las otras personas. Usted no puede pasar por este mundo indiferente. Cualquier persona que interactúe con usted debe ver en usted implícita o explícitamente algún mensaje de un camino hacia Dios, ya sea en su forma de hablar, sus hábitos, su manera de comportarse, la forma en que usted vive, el estilo de vida que usted maneja, les debe mostrar eso. ¿Por qué? Porque usted hace parte de esa primera genealogía que ya ha tomado posesión de la tierra prometida. Y eso es algo maravilloso que en contraste con lo que dice Crónicas, usted y yo tenemos que no tuvieron los judíos. Ellos tuvieron una promesa de conquistar la tierra, la tuvieron en parte, no alcanzaron a poseerla completamente, pero ellos siempre, como estaban bajo la ley, dependían de sí mismos para poder sostener esa tierra. Gracias a Dios, usted ya poseyó la tierra y no depende de sus fuerzas, de sus obras, depende de su relación con Dios, el poder sostener lo que Dios ya le ha dado. Si usted se toma de la mano de Dios, usted nunca va a perder esa herencia
Y eso es un contraste muy grande que nos muestra la palabra en este contraste con las genealogías del pueblo de Israel. Entonces, aquí podemos ver que el sacerdocio es vital. Y la palabra nos dice en el Nuevo Testamento, en esta nueva genealogía, que usted y yo somos una genealogía de sacerdotes. ¿Qué es el sacerdote? El que tiene un altar, el que se relaciona con Dios, el que habla con Dios, el que representa a Dios, el que tiene autoridad espiritual, el que se presenta por sí mismo y por otros delante de la presencia de Dios. Dentro de todas las 12 tribus, solamente los levitas y los descendientes de Aarón tenían el privilegio de servir a Dios en el tabernáculo. Y de ahí en adelante, todos los versículos que vemos están hablando de sacerdocio, sacerdocio, genealogías, sigue hablando de genealogías, sigue hablando de genealogías y habla de las labores de cada uno de ellos y habla del establecimiento de un orden sacerdotal muy específico, cómo venían y venían y venían y servían como porteros, como sacerdotes, como cantores en todas estas, eh, eh, digamos, genealogías que Dios quería que hubiese, porque el sacerdote es el punto de encuentro, es el punto de conexión con un pueblo, con Dios, es el punto de acceso entre el cielo y la tierra. Usted es el punto de contacto a través del cual conquista las bendiciones sobrenaturales de Dios, pero también trae las bendiciones sobrenaturales de Dios para otros. Todo esto pasa en estas genealogías y aquí lo que Dios está mostrando es su deseo de trabajar con nosotros. Dios quiere trabajar de mano con nosotros. Eso es un privilegio glorioso. Si a usted lo llamaran de algún ministerio, de alguna organización internacional, de algún estado, de algún reinato de los que todavía existen, usted se sentiría muy privilegiado, pero le digo que el llamado que usted tiene de trabajar de la mano de Dios y mostrar a través de su vida que Dios es real, es el mayor privilegio que usted puede tener. No lo vayamos a desperdiciar, no lo menospreciemos, no cambiemos ese privilegio tan glorioso que tiene promesas en la eternidad muy grandes, si lo podemos hacer con altura, con bendición. Y aquí toda esta genealogía que sigue, ahí vamos mirando el versículo 20, versículo 22, sigue hablando de los nombres y el linaje de los que estaban para ser guardas de las puertas, que servían de día y noche, que hacían los turnos. Todo esto nos está hablando el libro de Crónicas, casi que llegando prácticamente hasta el versículo número 34, donde podemos ver que se cierra este tema y está mostrando que Dios busca relación con nosotros, es lo más importante. Que las crónicas de nuestra vida para las generaciones siguientes, para nuestros amigos, nuestros vecinos, para nuestros hijos, la crónica que usted escribe cada día en su vida es un historial que habla de una verdadera relación con Dios. Yo quiero hacerle una pregunta en esta noche y es, si alguien tomara las crónicas personales suyas, ¿podría decir que usted fue un hombre, una mujer de relación con Dios? Las crónicas de su vida a lo largo de la etapa, de las etapas de su vida, ¿podrían decir que usted fue leal a Dios en medio de la tentación? ¿Podríamos decir que usted fue vigilante a la puerta de la presencia de Dios en los tiempos de oscuridad, de tentaciones? En los tiempos en que el mundo ha venido a opacar y a raer de la faz de la tierra el nombre de Dios, que es solo una pretensión porque nunca lo va a poder hacer. Y yo le digo, tenemos la oportunidad. Espero que la respuesta sea sí. Si la respuesta no está clara, espero que la podamos cada vez afianzar más. Y si la respuesta es positiva, espero que nos podamos mantener así. ¿Cuáles son las crónicas de su vida? Dice la palabra que un día estaremos delante de Dios y rendiremos cuenta de todo lo que hicimos y no hicimos. ¿Qué quiere decir? Que Dios hace una crónica de nuestra vida y después van a haber galardones y premios en esa historia. Lamentablemente va a haber juicio eterno para quienes en esa crónica despreciaron la gracia de Dios, despreciaron la salvación, despreciaron el sacrificio de Cristo en la cruz, el sufrimiento del Mesías, lo
lo menospreciaron, lo vieron por poco y abrazaron más los deleites de este mundo. Abrazaron más los engaños temporales de Satanás que las herencias eternas que fueron pagas por la vida de Dios mismo, por medio de su sacrificio en la cruz. Cuando vamos al capítulo 35, empieza algo aquí curioso, y es que el versículo 35 empezamos a ver el nombre Gabaón, y cuando hablamos de Gabaón vamos a llegar hasta el versículo 39 y vemos que se habla de una genealogía de Gabaón y que comienza y se desenlaza hasta la vida de Saúl. En el libro de Samuel, en el libro de Primera y Segunda de Reyes, hay un zoom gigante de la vida de Saúl, de cómo nació este hombre, cómo fue llamado y toda esta historia minuciosa de Saúl persiguiendo a David, del espíritu inmundo que llegó y tomó posesión de él, de la vida de Saúl al detalle, cómo se amó más a sí mismo, fue tan egocéntrico que sometió todo el reino, los recursos del reino y toda su vida y la gracia que Dios le dio por agradarse a sí mismo, por quedar bien ante los hombres, por darle la espalda al Señor. Y se habla aquí de esa genealogía porque es la entresala y son unos poquitos versículos que habla de Saúl para darle la entrada al verdadero rey. En otras palabras, Dios no quiere aquí enfocarse en los errores humanos, sino en el potencial humano y lo que un hombre puede hacer cuando realmente hace de Dios la razón de su vida y permite que la relación con Dios sea su tesoro más grande de su vida. Entonces aquí en el versículo 40 vemos los descendientes de Saúl, los hijos de Saúl y todos, toda la descendencia de Jonatán. Aquí llega hasta Crónicas 9:44. Cuando pasamos al capítulo 10, entonces llegamos a la recta final y se dedican solo 14 versículos para hablar de la muerte de Saúl. Yo quiero que hagamos aquí un pare y podamos ver cómo despreciar la gracia de Dios es el pecado más grande. Ustedes ven que la palabra dice que el pecado imperdonable es la blasfemia del Espíritu Santo. El pecado imperdonable es negar la obra de la cruz, es negar el testimonio que el Espíritu Santo da de la obra de la cruz. Saúl, un hombre que estaba por allá buscando las asnas de su papá, resulta, se va a buscar unas asnas y llega coronado rey. Eso es gracia de Dios. Dios le dio la oportunidad a este hombre de hacer algo muy grande y le dio un título de eminencia, lo hizo rey y puso todo un reino que costó la vida de miles y miles de personas para llegarse a constituir como un reino. Y Dios le concede esto a Saúl, pero él menospreció ese regalo de Dios. Usted y yo podemos estar menospreciando todo lo que costó la vida de Cristo en la cruz por nuestro ego, por nuestro egoísmo, por nuestro amor al mundo. Y escuche muy bien cómo termina la historia de este hombre tan triste, tan degradante, y esto hace parte de la genealogía adánica, es decir, la que no podía salir y dar la respuesta, pero recuerde que usted está en la genealogía mesiánica, la de Cristo, es decir, a medida que leemos, diga, esto no me va a pasar a mí, no le va a pasar a mis hijos, yo no me voy a permitir esto, yo voy a terminar honrando a Dios y mi muerte va a ser honrosa delante de Dios, no va a ser una vergüenza. Dice Primera de Crónicas 10:1. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Cuando una persona por egoísmo le da la espalda a Dios, va a afectar toda su familia. Y si es un padre de familia, le va a heredar muerte
a sus hijos, le va a cerrar las puertas a sus hijos, sus consecuencias van a alcanzar a sus hijos. Dice la palabra en el versículo 3: arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. El hombre que Dios quería que muriera erguido, sometiendo a sus enemigos, siendo un rey que representara a Dios en la tierra, termina arrasado por sus enemigos. Lo que cultivó, el pecado que abrazó, lo alcanzó. Y mire la forma tan vil como muere Saúl. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Qué tremendo. ¿Cuántos cristianos mueren sobre su misma espada? La espada que era para someter a sus enemigos resulta ser la espada de su propia muerte, por la desobediencia, por el desamor y por el menosprecio de los bienes eternos que costaron la vida de nuestro Salvador. Dice el versículo 5: cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Cuando Dios nos llama a representarlo, usted se convierte en portador de vidas y camina con Dios. Pero, queridos, si usted camina en reverso, si usted camina de espaldas a la gracia y al rostro de Dios, usted va a traer muerte a los que están a su alrededor. Usted se va a arrastrar a los que están con usted. Usted, en vez de ser una salvación y un ejemplo para los que están a su lado, usted se los va a llevar dentro de sus mismos pasos y va a ser patrocinador de los pecados que va a hacer que mueran. El escudero es de Saúl. Imagínese semejante impacto. Es como el escolta. Este hombre, yo creo que tuvo 10.000 pensamientos en un segundo de decir: me van a culpar de que no cuide al rey, o aquí van a venir los filisteos y me van a torturar, o el pueblo se va, mejor dicho, a escarniarme por ser vergüenza para el pueblo, y decide quitarse la vida. Dice el versículo 6: así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Dios le había prometido a Saúl a través de Samuel que por cuanto le dio la espalda a Dios, no habría generación suya. Fue raída. Mire qué triste que la crónica de una familia muera sin descendencia que honre a Dios. Dios quiere que una descendencia continúe, se multiplique. Dios quiere que el abuelo le entregue el testigo al hijo y el hijo le entregue el testigo al nieto, y que la bendición continúe sin parar, que la gracia de Dios continúe generación tras generación. Ese es el deseo de Dios. Y dice el versículo 7: y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellos. Si usted deja su lugar, el lugar de comunión, el lugar de relación con Dios, el lugar de autoridad que Dios le ha dado, porque los demonios reconocen en usted una autoridad, pero si usted se renuncia a esa autoridad, los espacios que Dios le haya dado los va a tomar el enemigo. ¿Cuáles espacios? Los dones. Si usted deja a Dios, los enemigos suyos van a venir a apropiarse de los dones y capacidades que Dios le dio a usted para mostrar el poder de Dios y para que usted lleve una vida honrosa. Entonces sus dones se van a convertir en su propia vergüenza, y por eso el pueblo huyó y dejó lo que Dios les había entregado. Dice la palabra: sucedió al día siguiente que al venir los filisteos, al despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Y luego que le despojaron, escuche muy bien, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo.
Dice la palabra que usted y yo fuimos formados para alabanza de la gloria de Dios. Cuando le damos la espalda a Dios, el enemigo nos usa como un trofeo delante de los demonios, delante de nuestros enemigos. ¿Qué quiere decir? Que Satanás solamente está buscando que usted le abra la puertica un poquito, que usted se devuelva un poquito de lo que han sido sus crónicas ancestrales, que usted vuelva, como dice la palabra, como el perro a su vómito y vuelva a vivir la mundanalidad que usted vivió en alguna época o que su generación vivió en alguna época y usted va a ser decapitado y usted va a ser exhibido frente a los poderes de las tinieblas. Es decir, va a haber festín en los demonios de decir, aquí cayó uno de Dios, aquí cayó uno en nuestras manos. Y dice el versículo 10, y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. ¿Sabe dónde pusieron la cabeza de Saúl? Donde murió Sansón cuando derribó el templo de los filisteos allá en donde estaban celebrando y se estaban burlando de Sansón. Se dan cuenta que el enemigo quiere hacer oprobio de nosotros, se dan cuenta que el enemigo tiene unas ganas de burlarse, de avergonzarnos, de volvernos papilla, de destruirnos. ¿Cómo vamos a hacer alianzas con nuestros enemigos? ¿Cómo vamos a jugar con el pecado? ¿Cómo no vamos a tener una línea clarísima entre lo que es lo santo y lo profano? ¿Cómo nos vamos a conducir de una manera impía sabiendo que cuando nos portamos impíamente estamos en el territorio del enemigo perverso que no solamente nos quiere matar, nos quiere decapitar, quiere exhibir nuestras armas, quiere volvernos un escarnio y un festín en medio de los poderes demoníacos? En el versículo 11 dice, y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina de Jabes y ayunaron 7 días. La historia de una gracia maravillosa termina en vergüenza, termina en destrucción, termina en completa ruina. Y termina esta parte de Crónicas, capítulo 10. Así murió Saúl, escuche muy bien, por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. Qué interesante que el Señor aquí se toma el detalle de escribir cuál fue el pecado de Saúl, para que no quede por allá como Dios tan injusto, pero ¿cómo es posible que ese rey muriera así? ¿Cómo es posible que le hicieran un escarnio tan terrible? ¿Cómo era que le iban a quitar la cabeza? La rebelión, queridos. La prevaricación. Prevaricación es pecar con conocimiento. Prevaricación es irme para el lado que sé que no me debo ir. Prevaricar es probar y jugar con el pecado y decir yo lo puedo manejar. La prevaricación es un pecado gravísimo. Dice, prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó porque consultó a una divina. Ese fue la cereza de Saúl. Cuando estaba enfrentado con los filisteos, consultó a Dios, Dios no le volvió a hablar. Él pensó que Dios le hablaba, él pensó que jugaba con el pecado y hay de aquellos cristianos que dicen, yo sigo pecando y Dios me sigue guardando, entonces no pasa nada, sigo pecando y la gracia de Dios me cuida, sigo pecando y Dios es amoroso. Un día, un pecador amanece y ya no escucha a Dios, ya Dios no lo guarda, ya Dios no le habla, ya perdió la conexión con el que le daba la vida y lo protegía. ¿Y qué hizo Saúl en esta situación? En vez de preguntarle a Dios, va y le pregunta a Satanás. ¿Cuántos cristianos cuando se sienten perdidos y no tienen el respaldo de Dios van y utilizan medios mundanos y pecaminosos para tratar de salvar su pellejo? ¿Qué quiere decir?
que se entregan en las manos del enemigo, traicionando su lealtad al rey, su lealtad al Señor. Y dice que Saúl no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino al hijo de Isaí. De esto nos habla Crónicas, querida iglesia. Es un regalo de Dios poder tener esta palabra, porque como les digo, hay una genealogía, hay una tendencia, hay unas raíces de las cuales nos debemos cuidar. No solamente la genealogía natural que traemos, padres, abuelos, bisabuelos, sino también toda la crónica de nuestra vida. Hay lugares pantanosos que no debemos visitar, que no debemos hacer. Hay cosas que nosotros no podemos jugar con el pecado. Y aquí en Crónicas el llamado es, y aquí se cierra este capítulo de Saúl, muy cortito, y se abren dos libros. Todo el resto de Crónicas uno y toda la parte del segundo habla de lo que es un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a ver el contraste impresionante de lo que es Saúl y David. Así es de que no se pierda esta secuencia hasta terminar Segunda de Crónicas, porque Dios, al igual que en su momento con el libro le quiere dar esperanza al pueblo de Israel, también a nosotros nos quiere dar esperanza de que hay un rey justo que nos guarda, nos gobierna y a quien le debemos toda, absolutamente toda nuestra lealtad. Bendito sea nuestro Dios, porque con su vida nos hizo la genealogía nueva, el nuevo hombre, creado según Dios, creado para propósitos divinos, creados para darle honra al único y verdadero Rey. Sea bendito el nombre de Dios por siempre.